que nos viene, perdón, que viene desde España. Es una doctora muy reconocida a nivel mundial. Es miembro fundadora de la Sociedad Europea de V, es SUVE, ¿no? Y la doctora labora en lo que es Mallorca, España. También tenemos la presencia de Raúl Echeverry. Raúl Echeverry es neurocirujano también en España. Es CEO de Human Kindness y también nos va a deleitar con su presentación el día de hoy. Tenemos también la presencia de Xavier Santander. Xavier Santander también es neurocirujano en Madrid, España, que también nos va a deleitar con su presentación el día de hoy sobre cirugía endoscópica biportal. Vamos a tener las presentaciones y el doctor Jesse Daraque, conocido también por todos nosotros, neurocirujano de Colombia, que también vamos a poder eh, revisar y ver su presentación. Asimismo, también tenemos el panel de invitados que son parte del staff de facultades nacionales del curso de endoscopía del mes de marzo. Tenemos al doctor Jefferson Chávez, neurocirujano de la Clínica Internacional, al doctor Paul Carranza, neurocirujano del Hospital Cayetano Heredia, el doctor Álvaro Alzomora, neurocirujano del Hospital Alberto Sabogal, y el doctor Gianfranco Reyes, también neurocirujano del Hospital Guillermo Almenara. Todos están bastante eh, entrenados en endoscopia de columna y vamos a tener este conversatorio. Los participantes siéntanse libres de poder dejar sus preguntas en el chat del webinar y al final de las presentaciones los vamos a poder resolver con nuestros faculties internacionales y nacionales. Muy bien, entonces vamos a dar pase al doctor Jesse Daraque. El doctor Jesse Daraque nos va a exponer el día de hoy la presentación de estenosis del foramen lumbar, abordaje endoscópico transforaminal uniportal. A ver, doctora, que voy a dejar de presentar mi pantalla para que pueda presentarla así. Adelante, doctora Araque. Ahí ven mi presentación. Eh, sí se ve, doctor, está como pantalla duplicada, me parece. Está con opción de moderador, me parece. No, acá me sale una sola. Acá sale una sola. A ver, Giselita, a ver, ¿me confirma si se ve en una sola pantalla la presentación del doctor, por favor? Ahora sí. ¿Listo? No, no sé si lo puede. Ahí está, perfecto. Perfecto, doctora Ayala. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a la Universidad Cayetano de Heredia, a José y bueno, a todo su equipo por esta invitación. De verdad es un gusto y un honor poder compartir con ustedes una vez más y compartir claramente este espacio con personas que admiro tanto y de quienes he aprendido mucho. Mi nombre es Jesse Daraque, yo soy médico neurocirujano, soy bacteriólogo. Actualmente, eh, luego de egresar de la Fundación Santa Fe, pues he laborado en muchas clínicas de Colombia y actualmente soy director de investigación y profesor de cátedra de la Universidad de Santander y director científico de Prisma, de su centro de investigación en neurociencias, y soy editor adjunto además de World Neurosurgery. Para, para dar comienzo a nuestra charla, dado que vamos a ceñirnos al tiempo, una introducción muy corta de, pues, de la parte de la descompresión de los forámenes, de lo que nos atañe para la patología degenerativa de la columna. Siempre uno tiene que arrancar por describir el triángulo. Básicamente no nos vamos a extender mucho en esto, pero con no, un espacio anatómico que fue descrito en 1973 por el doctor Herbert Campbell. Básicamente lo que buscaba era, dentro de sus estudios, poder hacer nucleotomías y después disectomías percutáneas con la cánula de Craig. Básicamente buscaba también poder usar un espacio, un corredor anatómico que al principio fue escrito como un triángulo, pero que después se ha venido describiendo como un rectángulo, un prisma que puede ser triangular o rectangular, que lo que busca es la proyección desde la piel
hasta la región de la columna donde uno va a hacer su trabajo. Esto sirve para no solamente para la parte degenerativa de la columna y el componente óseo o las hipertrofias en esta zona, sino también para hernias, que ya lo hablará también Raúl, y actualmente pues es la técnica de más recomendación para las hernias migradas en esta zona. Esto, como lo ven acá, es el triángulo. Entonces, lo que está resaltado en verde encendido es el triángulo en el cual uno viene a trabajar, y la zona que nos atañe pues es básicamente la estructura ósea de las dos facetas, de la superior y de la inferior, y básicamente busca una zona segura entre la raíz que emerge, el platillo inferior y el borde posterior de la articulación, ¿sí? Y de paso proteger la raíz o el saco que van descendiendo. Ventajas tiene muchas, claramente, pues una de esas es la menor manipulación del tejido, no solamente del tejido nervioso, sino también del tejido muscular, del tejido de la piel. En este caso, antes del abordaje tiene menos manipulación ósea, claramente, favorece llegar a los discos también, que son muy centrales, y pues claramente si uno logra estudiar adecuadamente el paciente, incluso puede arrancar haciendo una foraminotomía percutánea, en el caso de usar el instrumental de Max Spine, donde uno tiene las Tongchi, que son las tretinas manuales que en muchos cursos hemos podido conocer y utilizar. Las consideraciones, bueno, anatómicas, claro, que los forámenes altos son más grandes, que los canales bajos son más grandes, que las barreras anatómicas del canal, pues que impiden a veces ver los fragmentos, o esa barrera anatómica es lo que nos atañe para la patología degenerativa poder solucionarlo. La hipertrofia de las facetas siempre es mayor en axial que en sagital, por ende, cuando las vemos se van hacia el foramen y hacia la parte anterolateral del saco o del canal, y esa es la razón por la que uno debería tratarlas en muchas circunstancias desde el punto de vista también endoscópico. La endoscopía claramente es una herramienta que tenemos a nuestra disposición y nos sirve como le digo yo a las personas a las que les he tenido la oportunidad de enseñar, como tener dentro de un cajón o dentro de un armario diferentes ítems para poder solucionar los problemas del paciente. Claramente siempre viendo lo mejor que nosotros podemos hacer o lo que mejor estamos entrenados para poder ofrecerle a los pacientes. Si vemos en las radiografías, bueno, las proyecciones AP claramente muestran cómo desde inferior hacia superior se estrecha la zona donde uno está haciendo el abordaje. Si pueden comparar en esta imagen cómo el foramen de L5-F1 aquí abajo comparado con el de L1 y L2 aquí arriba es totalmente diferente, como les he explicado ahorita. Ahí alcanza a ver uno en esta imagen cómo el canal es mucho más amplio en la parte inferior y cómo es mucho más pequeño en la parte superior. ¿Okay? Y esto es lo que facilita que podamos llegar a estas zonas, hacer el tratamiento de la patología de la columna, una columna que no se ve tan bonita como esta que tenemos ahí en la imagen. ¿Qué utiliza uno? Claramente el posicionamiento del paciente, en este caso era un paciente marcado para hacer un L5-S1, hay que tener en cuenta la cresta ilíaca, sin duda alguna, lo que hemos aprendido en muchos cursos que nos han enseñado y ahora nosotros transmitimos es que hay que marcar en AP y en lateral, hay que ubicar exactamente la posición de nuestras agujas y demás en el sitio exacto, en el borde inferior del foramen, entre el platillo y el borde inferior del foramen. Acá digamos que se ve la imagen donde están haciendo la aproximación. Posteriormente esta imagen tuve el gusto de tomarla con el doctor Paul, que está ahorita con nosotros acompañándonos, y básicamente es como uno ve en AP cómo va haciendo la proyección, en este caso a 4-5, esquivando la cresta ilíaca. Y aquí como termina uno de llegar hasta el sitio donde uno ya palpa incluso muchas veces el disco. En esas imágenes, estas imágenes son originales, aquí abajo está la línea media, que la habíamos marcado intencionalmente, y vemos cómo desde L4, L5 hasta llegar a L1, L2, se va disminuyendo el ángulo en el cual uno tiene el acceso a los forámenes al momento de marcarlos. Lo mismo, la angulación que tiene uno en el paciente, donde esta es la línea media y este es el borde de la caída hacia la pared abdominal, el borde lateral del hipocondrio, y ve uno más o menos la angulación que va tomando
la aguja a medida que uno la va proyectando hacia el foramen, teniendo en cuenta la distancia que hay entre la línea media de las espinosas y el borde lateral, que puede variar entre 10 a 8 centímetros, y ahí es donde uno va notando cómo el espacio va disminuyendo. Aquí uno alcanza a ver cómo se observa la proyección de la aguja hacia el foramen. El step by step, siempre posicionarlo, claramente ya habiendo marcado el ejido y demás. La imagen, marcar al paciente con fluoroscopía en AP lateral, usar la guía, usar la TOMCHI claramente en percutáneo, o si está adentro, pues usar la fresa o el shaver, cortar o remodelar el borde medial o ventral de la articulación de la faceta superior, que es lo que nos atañe muchas veces en los forámenes. Se puede hacer con escoplo, se puede hacer con trefina, se puede hacer con barril, se puede hacer con fresa cortante, con fresa diamantada. Yo prefiero las fresas diamantadas, y antes de arrancar comienzo siempre con Otomchi haciendo la foraminoplastia percutánea. Puede incluir el borde del vehículo. Generalmente se puede, o sea, a veces se necesita hacer parte de pediculectomía de la vértebra inferior del segmento. Aquí se ve cómo uno va proyectando en el S5S1 una camisa, y la deja en esta ubicación para pues empezar a hacer la parte de la descompresión ósea hacia superior y posterior. Aquí uno como encuentra mediante la endoscopía la zona hipertrofiada y empieza a trabajarla con la fresa. En la segunda imagen, cómo ve uno el fresado, cómo se va modificando ese hueso a medida que uno va ampliando y pasando a profundidad. Aquí alcanzan a ver en esta imagen, realmente este video no, justo en la presentación no anda. Sí, Bueno, sí, pero to- básicamente, todavía ¿sí no lo corre ven el video. ¿ahí lo ven andar? No. Todavía me Esta parece. es la emergencia de la raíz, ¿sí? Luego de haber quitado el borde del hueso, está en la parte de la faceta. Aquí se ve cómo se unen las dos facetas, la inferior y la superior. Aquí en el borde se ve el disco, en este borde inferior, siendo esto craneal y esto caudal, observamos cómo está el borde del platillo de la vértebra inferior, acá donde tenemos nuestro disco y todo lo que se resecó del paciente para poder ver la raíz emergente, el ganglio y el tejido que estaba circundante a ella. Y básicamente este es el emplate de la vértebra inferior del segmento. Entonces esto sería un ejemplo, sería el eje 5 y esto sería el E4. Y aquí la faceta de arriba y la faceta de abajo. Esta es la SIR. Y básicamente los tips que uno siempre usa en esto es elegir bien, planear bien, posicionar bien, marcar bien, no improvisar nunca, ajustar siempre las trayectorias, reconfirmar con las imágenes, hacen parte de lo que uno le puede ofrecer al paciente para garantizar que desde la posicionada y la marcada uno prácticamente está haciendo más de media cirugía solo con ajustar las trayectorias y las zonas seguras donde uno va a trabajar en los forámenes para trabajar en este caso la hipertrofia ósea y demás, que si uno ahonda pues termina pudiendo resolver otras cosas también en los pacientes, sin, digamos, inestabilizarlos porque el trabajo es muy, muy pequeño durante ese trabajo dentro de las facetas. Realmente uno no arranca, uno hace la facetectomía completa para generar una inestabilidad. Incluso los pacientes que ya tienen algo de inestabilidad en el seguimiento no se ve que por lo menos se empeore por culpa de la cirugía al paso del tiempo. Y eso es todo por el día de hoy, cumpliendo nuestro tiempo. Perfecto, doctor Araque. Muchas gracias por su presentación en endoscopía transforaminal uniportal. Vamos a, vamos a dar pase, vamos a dar pase al doctor Raúl Echeverry con el tema de full abordaje endoscópico monoportal para lo que es el manejo de la hernia discal lumbar. El doctor Raúl Echeverry es un neurocirujano y fellow de endoscopía de columna que desarrolla su práctica en el país de España. El doctor Echeverry combina su práctica con un fuerte enfoque académico y social. Es el CEO de Human Kindness Organization,
además de ser un reconocido profesor universitario y conferencista internacional en el campo de la endoscopía de colon. Le damos pase a Raúl. Raúlito, por favor, adelante. Gracias, José. Bien. Si pueden ver allí mi pantalla. Sí, sí se ve. Bien, bueno, nada, darle las gracias a los organizadores de este webinar por la invitación. Y en el día de hoy estaremos hablando sobre abordaje endoscópico monoportal para el manejo de la hernia discal lumbar. Antes de entrar en materia del paso a paso de lo que sería la cirugía endoscópica monoportal interlaminar para la hernia discal lumbar, importante recordar que los diferentes tipos de procedimientos endoscópicos que se han descrito, pues han sido clasificados en 3 grados según la complejidad o dificultad de la cirugía. Y precisamente el abordaje endoscópico interlaminar monoportal está en el primer grado de dificultad. Digamos que se recomienda iniciar por este procedimiento cuando empezamos nuestra curva de aprendizaje. Es interesante cómo, hablando de curva de aprendizaje, cada vez vamos teniendo más literatura sobre esto, entendiendo que entrar a este camino es un proceso que llevará un tiempo, un esfuerzo y dedicación sin dejar de perseverar en cada paso. Entender también que la cirugía endoscópica de columna es una filosofía en la cual debemos aprender ciertas habilidades que nos permitirán desarrollar con excelencia esta filosofía. Es importante que tenemos algunos aspectos en consideración y es que debemos conocer perfectamente el instrumental con el que vamos a trabajar, sea de Maximo o de cualquier otra empresa que comercialice este tipo de equipos, pero debemos conocer bien el endoscopio que tenemos, los aditamentos que vienen con él, las pinzas de Kernes y todo lo que vamos a utilizar durante la cirugía. También es importantísimo que sepamos seleccionar adecuadamente nuestro paciente. Como pueden ver en esta imagen, tenemos 8 casos distintos. Cada uno de ellos pueden ser resueltos de maneras distintas, con diferentes técnicas, y esto va también a ser un poco operador dependiente, dependiendo de las habilidades y experticia de cada cirujano. Esto puede resultar un poco repetitivo, pero es importante recordar que antes de someter a un paciente a una cirugía debemos preguntarnos si estos síntomas son refractarios al tratamiento no quirúrgico, si hay esperanza razonable de que la cirugía mejore con los síntomas clínicos y si el grado de beneficio esperado justifica los riesgos de la cirugía. También es importante entender que la cirugía endoscópica de columna no está exenta de complicaciones. Debemos saber que pueden existir incluso en las manos más expertas y que debemos estar preparados para resolverlas. Así que finalmente entraremos al paso a paso de la cirugía endoscópica de columna, entendiendo que el primer paso empieza antes de la cirugía, cuando hemos seleccionado adecuadamente al paciente y todo lo que les he mencionado previamente. Es muy importante el posicionamiento del paciente y la distribución del quirófano al momento de empezar el procedimiento. El paciente, como pueden ver, va en un decúbito prono y esta es el posicionamiento que yo utilizo en el quirófano. Como pueden ver, el círculo verde es el cirujano, al lado está la enfermera, si tiene un auxiliar debajo del rayo. A mí me gusta llevar el rayo hacia los pies del paciente y poder entrar y salir del rayo dependiendo de la necesidad que tengamos. Y es importante tener frente a ustedes el monitor del arco en C y el monitor de la torre de endoscopia para poder estar cómodos durante la cirugía y que esto se desarrolle de la manera más fácil para el cirujano. Luego también es importante recordar algo que mencionaba el doctor Araki hace un momento, que la ventana interlaminar va a ser más amplia en el segmento L5-S1. Evidentemente, esto va a estar condicionado por la edad del paciente, los procesos degenerativos que pueda ir sufriendo, y que también podemos tener variaciones donde la hernia puede estar hacia la axila de la raíz o puede estar hacia el hombro de la raíz. Y esto también es importante tenerlo en consideración al momento de hacer nuestro abordaje. Cuando vamos a hacer el marcaje fluoroscópico intraoperatorio, trazaremos una línea media a nivel espinoso o interespinoso y trazaremos una línea a nivel medio facetario o medio pedicular. Y debemos tener en nuestra proyección
esta imagen donde tendremos los pedículos superiores, los pedículos inferiores, donde debería estar saliendo la raíz, y la posición de la hernia que vamos a abordar, bien sea axilar o a nivel del hombro. En este sentido haremos un marcaje, generalmente suele ser de 1 centímetro aproximadamente, no es una incisión mayor que eso. Introduciremos a través de allí una aguja, unos dilatadores que nos permitirán en una vista AP y lateral tener una proyección de donde haremos nuestro abordaje y nuestro target de trabajo. Es importante tener en cuenta que la inclinación que le damos al fluoroscopio nos permitirá tener una imagen más nítida, donde se pueda apreciar más claramente la ventana ósea interlaminar en la que vamos a abordar el paciente. Y finalmente lo que queremos obtener es esto: una vista lateral en la que podamos proyectar nuestro target hacia el segmento a abordar, y una vista AP en la que podamos ver exactamente entre la espinosa y la faceta, donde trabajaremos a nivel interlaminar. Una vez que tenemos esto claramente identificado, lo primero que vamos a encontrar en el endoscopio será estructura ósea rodeada de músculo, y debajo de esto el ligamento amarillo. Una vez identificado el ligamento amarillo, podemos proceder y empezar a coagular esos tejidos para irlos disecando progresivamente y llegar hasta poder identificar la grasa y el músculo que se puedan encontrar a los alrededores, exponiendo las estructuras óseas. Dependiendo de la cantidad de tejido, de la grasa corporal que pueda tener el paciente, si es más obeso o más delgado, estas estructuras podrán ir variando. Y lo importante es que tengamos muy claras las referencias anatómicas a la hora de hacer el abordaje. Una vez que estamos a nivel interlaminar y estamos seguros que estamos en el segmento, si seguimos progresando y una vez resecado el ligamento amarillo, encontraremos las estructuras neurales. Y allí debemos pasar a identificar si estamos viendo la raíz o el saco dural. Una vez teniendo claro esto, es probable que tengamos un poco de ligamento longitudinal común posterior, que también a veces es necesario resecar, y poder, con un disector o un instrumento romo, poder ir separando la hernia distal una vez identificada, o entre las estructuras nerviosas que encontramos, separar la raíz del saco dural. Una vez que logramos eso, probablemente podamos obtener una imagen como esta última que acaba de aparecer en pantalla, donde podemos tener el saco dural y la raíz, y allí identificar el disco herniado. Una maniobra que solemos hacer aquí es poder introducir el bisel del canal de trabajo dirigido hacia el saco dural, y una vez identificada la hernia, poder desplazar el saco dural haciendo uso de este canal de trabajo como un disector que nos va a permitir ampliarnos nuestro campo de trabajo, proteger el saco dural, rechazar la raíz y trabajar directamente sobre el disco herniado. Finalmente, podremos tener una imagen como esta, en la que vemos la raíz totalmente libre. Veremos que una vez que hemos corroborado, que hemos resecado todo el disco herniado, idealmente sale en un fragmento, pero esto es idílico, no siempre esto va a ser así. Tenemos que saber buscar y explorar en las estructuras adyacentes hasta resecar todo el disco herniado, para que no queden fragmentos herniados flotantes que puedan requerir después una reintervención del paciente. Y una vez que hemos verificado esto, entonces procedemos al cierre, en el cual iremos retirando nuestros instrumentos, veremos cómo se cierran los tejidos blandos adyacentes, y obtendremos una imagen de manera idílica como esta, en la que hay una incisión muy pequeña sobre el músculo, con mínima retracción muscular, mínimo manejo de las estructuras nerviosas, y habremos terminado nuestro procedimiento. Recordar que la cirugía endoscópica de columna es simplemente una herramienta adicional en toda la caja de herramientas que tiene el cirujano para abordar a un paciente con una patología de la columna. Y pues invitarlos a, esto simplemente es un abreboca de lo que será el segundo curso anual herediano, el 20 y 21 de marzo, en la ciudad de Lima. Y aquí les dejo algo de información también sobre Human Kindness, para quienes no saben quiénes somos o no nos conocen.
puedan saber un poco más de lo que hacemos y unirse a nosotros en cualquiera de nuestros proyectos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Raúl Echeverri. Raúlito, excelente presentación. Eh, Estimados participantes, como han podido ver, el webinar del día de hoy cuenta con los faculties internacionales de nuestro curso Herediano de Endoscopía de Columna, curso anual, que va a ser el 20-21 de marzo del presente año en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Vamos a tener módulos tanto uniportal como biportal, con conferencistas internacionales de la Unión Europea y de Colombia. El primer día va a constar de la parte de las sesiones teóricas, tanto en uni y biportal, y el segundo día va a ser el entrenamiento en el centro de entrenamiento de la Universidad Peruana. Entonces, ahí se le está colocando en el chat enlace para informes e inscripciones del evento de marzo en Cayetano Heredia, así como el brochure con toda la información con respecto a los participantes y a los temas a tratar en el curso Herediano. Muy bien, entonces hemos culminado la parte de lo que es, o las sesiones de lo que es endoscopía uniportal espinal. Ahora vamos a pasar al bloque de endoscopía biportal. Vamos a empezar con el doctor Xavier Santander de España. El doctor Xavier Santander es neurocirujano del Instituto Clavel en Madrid. El doctor Xavier Santander es miembro activo de la Sociedad Española de Cirugía Percutánea y Endoscópica de Columna y de la European Society of Bipolar Endoscopy, ESUBE. El día de hoy, el doctor Xavier nos va a hablar sobre lo que es la descompresión endoscópica para el punto de estenosis. Bueno, Xavi, adelante, por favor. Muchas gracias, José, por la presentación. Para mí es un honor, para mí de verdad es un gran gusto estar aquí compartiendo la palestra con grandes amigos y colegas, a quienes además estimo mucho. Esto para mí también es especial porque, para los que no lo saben, yo soy egresado de Cayetano. Yo estudié en la universidad, terminé por el año 2011 y luego hice la residencia en España de neurocirugía en el Hospital Puerta de Hierro. Y luego tuve pues el agrado de trabajar con mi querida amiga Elsa, con la doctora González, con quien aprendí a hacer endoscopia biportal allá por el año 2020, junto con la pandemia, y creo que desde entonces pues hemos progresado muchísimo, ¿no? O sea, un mundo de experiencia en cuanto a indicaciones, publicaciones, divulgación científica, etcétera, ¿no? Em, bien, a ver, José, ¿puedes compartir la presentación? Claro, claro, ahora lo comparto. Un Perfecto, momentito. gracias. ¿Me comentas, por favor, si se ve? La Sí, voy se ve bien. la voy a maximizar. Perfecto. Perfecto. Bueno, como les ha comentado el doctor León, yo soy neurocirujano. Actualmente es cierto que mi práctica está bastante centrada en la columna, aunque también de vez en cuando como buen neurocirujano pues opero cerebro, pero principalmente me dedico actualmente a la columna. En Instituto Clavel, que además es un centro acreditado por la AO, donde se pueden hacer, si algún le interesa, rotaciones en general sobre cirugía de columna, hacemos además de endoscopia, abordajes anteriores y escoliosis. Además, también soy docente de la Cátedra de Neurocirugía de la Universidad de Alfonso X el Sabio y soy instructor nacional de la Sociedad Española de Endoscopia, además de miembro activo de la Sociedad Europea de V. Siguiente, porfa, José. Bueno, el tema que vamos a hablar ahora es básicamente la descompresión de la estenosis de canal, empezando por el receso y luego yendo a la descompresión bilateral, que es un procedimiento un poquito más complicado, más complejo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estenosis y descompresión en endoscopia biportal, estamos hablando básicamente de la estenosis en general, tanto del receso como de la central, ¿no? Ya sea ipsilateral en el caso del receso o bilateral. Y ambas tienen, ya sabemos, síntomas característicos, esto creo que todos lo conocemos, ¿no? Siguiente, porfa. Bien, nosotros sabemos evidentemente que hoy por hoy la descompresión interlaminar microscópica es el gol estándar, ¿no? Pero la endoscopia biportal es una excelente alternativa por su gran maniobrabilidad y versatilidad. Siguiente, por favor. Bien, hace unos años no, el año pasado, de hecho, publicamos con la doctora González y con uno de los grandes maestros de la endoscopia biportal en Corea, el doctor Choi, una propuesta, ¿vale? Que lo titulamos el viaje de la V, por decirlo así,
donde hablábamos un poquito de, esto basado en evidencia, obviamente, ¿no? En el recibimiento de la literatura, donde hablábamos un poquito de cuáles son los tiers, los niveles por los que deberíamos empezar, ¿no? El proceso, o sea, en general, a operar por endoscopia biportal. Y en particular, la descompresión lateral del receso es uno de los procedimientos más básicos por los cuales uno puede empezar su entrenamiento y el establecimiento de la práctica de la endoscopia biportal, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente, aunque uno pueda pensar lo contrario, comparado con la hernia discal, cuando uno simplemente destecha el receso, o sea, descomprime, ¿no? Para poder ver la raíz, no hace falta manipularla tanto como cuando uno, digamos, opera una hernia donde tiene que manipular la raíz gruesa para poder acceder al disco, ¿no? Por eso es un procedimiento mucho más básico. El tier 2 para nosotros sería la disectomía y el tier 3 la descompresión bilateral, ¿no? Para tú poder cruzar hacia contralateral, idealmente debes tener algo de experiencia, pues primero descomprimiendo un receso unilateral, ¿no? Siguiente, por favor. Y en efecto vamos a hablar de estas dos, ¿no? De la descompresión del receso y la descompresión bilateral. Siguiente, por favor. Bien, a ver, en cuanto a indicaciones y contraindicaciones, esto es lo mismo de siempre, ¿no? Esto es una cosa que va cambiando un poco porque a lo mejor la indicación que yo les digo ahora, en unos años puede que no sea la ideal y la contraindicación pues al revés. En algunos años a lo mejor pues ya no es contraindicación o es contraindicación relativa, ¿no? Pero hoy por hoy, yo diría que las indicaciones, digamos, de la V en el abordaje interlaminar para estenosis son muy similares que las que utilizamos para un microscopio, es decir, estenosis ipsi o bilateral del receso, estenosis central, quiste facetario perfectamente por V, descompresiones en estenosis de canal por espondilolisis grado 1, que no requiere una fijación porque no existe inestabilidad o porque no hay un gran componente de dolor lumbar. Y estenosis foraminal también, por supuesto, con los abordajes paraespinales. Siguiente. Y en cuanto a contraindicaciones, pues evidentemente todo aquello que requiera, ¿no? Una inestabilidad radiológica con una fusión, pues no se recomienda hacer ningún tipo de descompresión mínimamente invasiva. Y las espondilolistesis grado 2, grado 3, básicamente por la dificultad en la que yo creo, mi opinión, y esto lo podemos debatir, donde creo que sí que se necesita, ¿no? Una reducción de la deformidad, porque ya cuando hablamos de espondilolisis, básicamente es una cirugía de deformidad, donde hay que hacer facetectomías importantes y corregir, pues, el desplazamiento, ¿no? Confusión intersomática, etcétera. Siguiente. Bien, yo sé que esto ya lo conocen, pero nunca viene mal repasar porque además todos los detalles anatómicos que uno aprende, ¿no? En la cirugía abierta se ven perfectamente en la endoscopia, tanto la uniportal como la biportal. Son cosas que a lo mejor en cirugía abierta uno no suele reflexionar, ¿no? Pero cuando estás ahí con la camarita, pues lo ves todo perfectamente, ¿no? Y esta es básicamente la anatomía del receso lateral, ¿no? Hacia lateral el pedículo, hacia posterior la punta articular superior más ligamento amarillo, hacia anterior el platillo, ¿no? O el disco del borde del platillo, y esta región es la que se corresponde con la zona supraxilar, ¿no? Básicamente lo que viene a ser lo que se conocería pues como el hombro de la raíz, ¿no? Y normalmente en las imágenes un estrechamiento en el diámetro anteroposterior, cuando compromete la raíz, cuando digamos está, es menor de 4 milímetros, uno lo pueda medir, ¿no es cierto? En la resonancia o en el escáner, se entiende que sí que compromete la raíz nerviosa, así que está pillando esa raíz y sí que duele, ¿no? Sí que produce una reticulopatía normalmente pues ipsilateral, ¿no? Siguiente. Bien, esto también lo podemos, lo podemos debatir, ¿eh? Porque esto alguna vez me lo han terqueado en alguna presentación, ¿no? Porque claro, yo siempre de manera muy didáctica digo que el ligamento amarillo tiene dos capas, la superficial y la profunda. Es que por ahí alguien me dirá, no, el ligamento amarillo es uno solo, histológicamente, no sé, sí, perfecto, por supuesto que sí, pero digamos, para una cuestión didáctica, ¿no? Para una cuestión de aprender, vamos a convenir en que el ligamento amarillo tiene una capa superficial, ¿no? Que tiene una estructura muy interesante, además se puede ver perfectamente con el endoscopio, y una capa más, yo creo que se puede distinguir que está profunda, que es realmente amarilla, ¿no? No es como la capa superficial que es un poquito más blanquecina con pelitos. Y estos límites anatómicos del ligamento amarillo son importantísimos porque lo que vamos a hacer nosotros cuando hacemos hipnosis de canal es ya sea descomprimir el receso, ¿no? Es decir, desinsertar el ligamento amarillo o cuando cruzamos hacia contralateral, desinsertar la otra inserción, la contralateral del ligamento amarillo. Si uno sabe perfectamente dónde se inserta, cuáles son sus límites, la descompresión no es tan dolorosa, uno no va a ciegas, ¿no? Entonces sabemos perfectamente que hacia caudal, ¿no? Hacia la lámina de abajo, el ligamento amarillo se inserta o se pega, vamos a decirlo de esta forma, en la superficie laminar inferior, de la lámina inferior, perdón. Caudolateral se integra con la cápsula articular, ¿no es cierto? Se especializa en cápsula
lateral, debajo de la parte medial de la punta del articular superior, y hacia craneal, que es la principal reflexión, está por debajo de la lámina superior. Es por eso que normalmente cuando queremos desinsertarlo por arriba, ¿no? En la parte craneal, solemos fresar el borde libre de la lámina, porque está por debajo de la inserción del ligamento amarillo, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, a ver, las clasificaciones yo creo que son importantes para una cuestión académica, para una cuestión de entendernos, pero básicamente aquí la idea de traerles esto no es para que memoricemos ninguna clasificación, porque además creo que ya de por sí la de hechizas creo que la utilizamos todos, ¿no? Sino es porque creo que viendo las imágenes nos ayuda mucho a planificar mucha parte de la cirugía previamente. O sea, tú puedes, por ejemplo, ¿no? Si tú en las imágenes ves que la estenosis del receso es en trébol o es de pinzamiento angular, tú puedes predecir hacia dónde está desplazada la raíz. Si está desplazada hacia medial, si está por debajo de aquel pinzamiento. Entonces, te da mucha idea de dónde buscar la raíz, ¿no? La típica duda de decir, ¿esto es raíz? ¿Esto es saco? ¿No? Cuando estamos en el favor de la batalla, creo que tenerlo estudiado previamente nos ayuda mucho para poder distinguir, ¿no? Y evidentemente, en el caso de la central, con la clasificación de hechizas, pues obviamente también nos habla mucho de cuánto tenemos que descomprimir, si nos estamos quedando cortos, si la carie articular, por ejemplo, es muy hipertrófica o hay mucho componente de ligamento amarillo. Nos da mucha idea, ¿no? Poder ver las imágenes previamente y tirar de las clasificaciones, ¿no? Siguiente. Bien, pues aquí como les comentaba, ¿no? Estas son imágenes de pacientes reales, ¿no? Con tipos diferentes de estenosis, ¿no? Bilateral, del receso tipo angular, del receso tipo trébol, una bilateral de ambos recesos con un gran componente de ligamento amarillo, ¿no es cierto? Que son indicaciones muy interesantes y muy buenas para endoscopia biportal. Siguiente. Bien, yo creo que es importante siempre, siempre tener una organización del quirófano, ¿sí? Es así como yo normalmente suelo poner a mis pacientes cuando hago abordajes izquierdos. Hablo de izquierdo porque como la mayoría de cirujanos somos diestros, ¿no? Normalmente para atacar, ¿no? El ángulo espinolaminar digamos, que está normalmente en la parte más más craneal, perdón, con la mano derecha nos tenemos un mejor ángulo de ataque, eso nos queda mucho mejor, ¿no? Yo lo coloco de esta forma. Yo tengo siempre una mesa de mayo a los pies del paciente donde mi enfermera coge los instrumentos que se utilizan con más frecuencia, ¿no? O sea, todo el arsenal lo tenemos en una mesa principal, pero los instrumentos que se utilizan más durante la cirugía, que a lo mejor son un par de disectores, un par de Kerrisons y los dilatadores, y pues son pocos instrumentos, realmente, pues están al alcance de la mano más rápido, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a las incisiones, y esto es todo un arte, ¿vale? Estos son lineamientos generales, porque luego ustedes van a ver artículos donde existen mil formas de poner las incisiones para la V, pero aquí el chiste, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? El objetivo es triangular sobre el ángulo espinolaminar. Entonces, cuando los abordajes son izquierdos, normalmente, solemos colocar las incisiones más o menos en la misma línea en la que coincidiría con la línea pericular medial. ¿Sí? Es decir, las líneas que unen los dos perículos de ese lado, la línea medial, un poquito, a lo mejor unos milímetros hacia medial, se suelen colocar en las incisiones para poder triangular sobre el ángulo espinolaminar, ¿no? Cuando son abordajes derechos, como ya hace un rato, ¿no? Ustedes imagínense operando a este paciente del lado derecho, para no tener que estar doblando tanto la mano o no tener que cambiar de mano, las incisiones normalmente las colocamos un poquito más abajo. Y cuando digo un poquito más abajo, me refiero a que a lo mejor la incisión que tiene que ver con el canal de trabajo, ¿no? Cuando vamos a meter la mano para instrumentar, está normalmente a la altura del disco. Normalmente, ¿vale? Repito nuevamente, son lineamientos generales, ¿vale? Para más o menos ver dónde colocamos las incisiones de una manera también confortable, ¿no? Una de las ventajas de la V es que así tú pongas las incisiones mal, imaginemos que están mal puestas, puedes seguir con la cirugía, aunque va a ser un poco dolor de cabeza, pero puedes culminarla, ¿no? Te costará un poco más de trabajo, te costará un poquito más de trabajo el tema de que la piel ceda, etcétera, pero oye, se puede llevar a cabo la cirugía, ¿no? Siguiente. Bien, un par de recomendaciones o de reflexiones, ¿no? Normalmente aquí, pues en el abordaje de estenosis de canal, si uno quiere, ¿no? Llegar al otro lado, o sea, cruzar la línea media y descomprimir el lado contralateral o hacer una descompresión bilateral, por ejemplo, por una estenosis central, normalmente las incisiones las ponemos un poquito más lejos respecto a la línea media, como pueden ver ahí, ¿no? Para hacer, digamos,
la angulación de los instrumentos y llegar a contralateral. Y cuando queremos en realidad solamente es comprimir nuestro lado, ¿no? Evitamos caer sobre la faceta, ¿no? Para poder atacarla por debajo, y las incisiones son ligeramente un poquito más hacia medial. En el gráfico está bastante exagerado, pero en verdad son milímetros. Es para estar más cómodo. O sea, y también por eso también decía que es interesante siempre estudiar las imágenes previamente, ¿no? Para poder tener, digamos, para poder planificar esto no sobre la marcha, sino ya previamente saber cuán mediales, cuán laterales, a qué altura, a qué distancia ponemos las incisiones, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entonces vamos ahora a ver básicamente una serie de paneles, ¿no? Un paso a paso de cómo es que descomprimimos primero un receso lateral, ¿vale? Siguiente, porfa. Bien, aterrizamos sobre el ángulo espinolaminar, que sabemos que es evidentemente la conjunción de la base de la espinosa con la lámina superior. Yo siempre recomiendo caer ahí porque es la forma en la que no te vas a perder. Además, ahí hay hueso, lo puedes palpar, tienes una buena parte para empezar. Siguiente. Una vez identificado el ángulo espinolaminar y que hemos evidentemente pues retirado las partes blandas, hemos coagulado, hemos conseguido hemostasia, comenzamos con el fresado, ¿no? El fresado de forma así de tip, siempre a realizarlo en el borde libre de la lámina, ¿no? Es mucho más eficiente que caer translaminar, ¿no? Translaminar es fresar a través de la lámina. Yo creo que siempre es bueno identificar el borde libre de la lámina, pues podemos fresar directamente y seremos mucho más eficientes para descubrir la inserción del ligamento amarillo, ¿no? Siguiente. Bien, estamos haciendo hemostasia en lo que parece ser, ¿no? La parte superficial del ligamento amarillo, como podéis ver ahí, es más blanquito, tiene como que pelitos, es diferente, ¿no? O sea, en cuanto a estructura es diferente la capa superficial que la capa profunda. Siguiente. Ahí seguimos fresando, ¿no? Había ahí mucha estenosis, esto es parte del complejo, del aspecto medial de la carie articular, ¿no? Estamos fresando en semiluna, ¿no? Ahí se ve el ligamento superficial, amarillo superficial. Siguiente. Bien, ya parece, ¿no? Que luego de un rato de haber estado fresando y quitado un poco más de superficial, estamos viendo ya el ligamento amarillo profundo, ¿no? Que es de color, pues amarillo, propiamente dicho, ¿no? Es como el ligamento amarillo está descrito originalmente, ¿no? Seguimos evidentemente en este caso fresando, ¿no? Hacia lateral, siempre en el borde medial de la carilla articular. Siguiente, por favor. Bien, esta es la pregunta del millón, ¿no? Esto porque, claro, siempre, oye, ¿cuánto de hueso tengo que fresar para poder ver la raíz? Sí, evidentemente va a depender de cada caso, ¿no? Si la carilla articular está muy hipertrófica, pero normalmente puedes entender que no deberíamos exceder, ¿no? Más de un tercio, no más del 40%, ya seamos generosos, del aspecto medial de la carilla articular. Cuidado que hay maestros coreanos que dicen que con el fresado de la carilla no hay que quedarnos cortos, porque incluso fresando un poco más del famoso tercio, ¿no? De los 2 tercios de la carilla articular, la inestabilidad por rotura de la pars en V es muy rara. Y la verdad que está descrita en menos del 0,1%. Evidentemente hay que tomar precauciones, ¿no? Pero hay que ser un poquito, vamos a decirlo de esta forma, agresivo para ver la raíz nerviosa, porque al final lo que queremos es comprimir, ¿no? Siguiente. Bien, pues aquí estamos viendo un Doctor instrumento que a mí me Carlos, gusta mucho. 3 minutos, por favor. Vale, perfecto. Aquí estamos viendo la separación del ligamento amarillo en el borde medial de la carilla con la cureta. Siguiente. Aquí estamos ya levantando, ¿no? Ligamento amarillo para ver debajo la raíz. Siguiente. Con la que se puede hacer eso. Ahí se ve, ¿no? Cierta parte del saco, un poco de la raíz. Siguiente. Ahí seguimos quitando ligamento amarillo, ¿no? El ligamento amarillo y evidentemente la punta del articular. Ahí se ve muy bien la raíz nerviosa. Siguiente. Bien, siempre, eso simplemente para ilustrar, tener mucho cuidado porque la presión hidrostática puede separar un poco la raíz hacia medial, o sea, hay que ver siempre el borde lateral de la raíz, no hay que intuirlo, hay que verlo. Siguiente. Se tiene que ver así, hay que ver el borde lateral de la raíz, no se puede intuir, hay que verlo, repito, hay que palparlo, hay que movilizar, hay que preparar el pedículo. Siguiente. Aquí pues estamos movilizando un poquito la raíz para ver el disco que no hacía falta tocar, pero simplemente para demostrar cómo se ve la raíz de verada. Siguiente. Bien, y básicamente cuando cruzamos a la línea media, ¿no? Para ir al lado contralateral, tenemos que tener en cuenta la siguiente estructura. Siguiente. El pliegue dural, muy importante porque como se nos pase, podemos producir una durotomía y eso es un problema que tenemos que resolver. Entonces ahí tienes el pliegue medial, que es básicamente la conjunción de ambos flujos de presión hidrostática, que lo que hace es un plegamiento de la dura en la línea media. Siguiente.
Bien, ahí tienen unas tres imágenes, cómo se ve perfectamente cuando uno cruza hacia contralateral, cómo se ve esa línea media dural, ese pliegue. Siguiente. Hay que ir contralateralmente, pues con mucho cuidado, con mucha gentileza, ¿no? Cruzamos la línea media para, por ejemplo, con la cureta, en este caso la cucharita, quitar, ¿no? Ese ligamento amarillo que está contralateral. Siguiente. Y básicamente la remoción del ligamento amarillo, ya para acabar, se puede hacer de dos formas, ¿no? En piecemeal, o sea, pieza por pieza, o en bloque, ¿vale? No existe impacto en la clínica, pero a lo mejor hacerlo en bloque puede ser mucho más eficiente para reducir el riesgo de rotura dural. Siguiente. Dos formas de hacerlo, ¿vale? De craneal a caudal, como ven ahí, o la siguiente, lateral en forma de Z, ¿vale? Ambas yo creo que no tienen mucha diferencia. A lo mejor la lateral es un poquito más rápida, pero bueno, se puede remover así en piecemeal. Van ahí, ¿no? Disecando, cortando, desinsertando el ligamento y luego se quita en bloque. Siguiente. Y esto básicamente para ilustrar un par de casos. Una estenosis, ¿no? Como pueden ver ahí, claramente DL5S1. Siguiente. Ahí está el video con el resultado simplemente para que vean cuál es el poder de descompresión de la V, ¿no? Miren, se ve pues ahí es un abordaje izquierdo, ¿no? Se ve perfectamente la raíz. Cruzamos todo contralateral hacia el lado contralateral para ver cómo es la raíz del lado contralateral. El borde de la raíz se ve perfectamente, ¿no? Siguiente. Otro casito, una estenosis del L3-L4. Siguiente con un poquito de licesis, como pueden ver ahí. Lo mismo también, eso es un abordaje derecho, una descompresión bilateral derecha, desde el lado derecho, como pueden ver, se ve perfectamente el borde de la raíz, ¿no es cierto? Como lo estamos mostrando ahí. Vamos todo hacia el contralateral, van a ver el pliegue de la línea media de la dura, como se ve ahí perfectamente, con mucho cuidado. Hacia el lado contralateral, donde se va a ver, pues, por supuesto, el borde lateral de la raíz nerviosa y habiendo removido, como pueden ver ahí, la punta del articular, que también es muy importante, ¿no? Del articular superior. Siguiente. Bien, ya para terminar, curva reproducible. Easy to learn, hard to master. Esto es muy importante porque todo el mundo al que alguna vez he hecho asistencia me dice, pensaba que era más fácil. Pues sí, parece fácil. Nunca subestimar la técnica, siempre respetarla. Como podéis ver, es una técnica segura, efectiva y eficiente para descompresión del canal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Xavier. Gracias por la excelente presentación. Estamos empezando en el bloque de endoscopía biportal de columna. Los faculties del curso de nivel de endoscopía en marzo, el 21 de marzo, en Lima, Perú. Eh, Vamos a continuar con la ponencia de la doctora Elsa González. La doctora Elsa González es neurocirujana, experta en cirugía endoscópica biportal, Mallorca, España. Es miembro fundadora de la Sociedad Europea de SUVE. Es una figura pionera en la técnica, siendo la primera mujer en Europa en aplicarla. Es actualmente reconocida en España y ejerce como instructora nacional e internacional en endoscopía biportal de columna. La otra nos va a hablar sobre una forma introductoria en endoscopía biportal a nivel foraminal cervical. Adelante, por favor, doctora. Bueno, buenas noches aquí, buenas tardes allí a todos. Estoy intentando compartir, pero no me deja. A ver, así como antes en la prueba ha ido bien. Un momento, doctora. No sé si hay alguna charla que se esté compartiendo a la vez, algo. ¿Le sale la opción para compartir abajo? Sí. A ver, un momento. Mm, A ver, ¿ahora lo veis? No, todavía. ¿No? No. A ver. A ver.
Me sale la opción de ahora. Vale, Perfecto. ahí sí, venga. Sí, sí. Falta maximizar la presentación y todo perfecto. Ya se ve. Sí, Perfecto. ahí estamos, ¿verdad? Adelante, doctor. Vale, venga, pues nada, muchísimas gracias por haberme invitado a este webinar y al curso de marzo, al que me hace muchísima ilusión ir y estar con vosotros allí y con mis grandes compañeros y amigos que están hoy en el webinar. Bueno, yo soy Elsa González, soy neurocirujano, trabajo en las Islas Baleares, en España, en el sector privado. Y bueno, pues soy miembro de varias sociedades aquí en España y en Europa, siempre con la ilusión y con la intención de poder potenciar la cirugía endoscópica. No, sin más, voy a entrar ya en la charla. Entonces, lo más importante al hablar de cirugía endoscópica es resaltar siempre la mínima invasividad que tiene esta técnica, ¿no? Tanto la cirugía uniportal como la biportal, yo siempre considero que ambas son complementarias. Yo solo hago cirugía endoscópica biportal, pero creo que cada una tiene su papel. Me voy a centrar en esto, en la foraminotomía cervical posterior. Ya desde hace muchísimos años sabemos que la foraminotomía cervical es una técnica muy bien establecida en términos de eficacia y de seguridad. Pero tiene unos grandes inconvenientes y esos grandes inconvenientes son el dolor posoperatorio que se produce por la destrucción masiva del tejido blando y la, aquí estamos, y la inestabilidad segmentaria por la destrucción de la faceta. Esto estamos hablando de la foraminotomía cervical posterior mediante los abordajes abiertos o microscópicos. El, También se sabe que si preservamos el 50%, al menos el 50% de la faceta, esa inestabilidad segmentaria, es muy probable que no aparezca. Entonces, una vez tenemos todas estas pinceladas ahí expuestas, en los últimos años empiezan a aparecer publicaciones sobre el papel que tiene la cirugía endoscópica biportal para poder hacer foramiotomía cervical. Esta técnica, al menos aquí en España, los neurocirujanos no la solíamos hacer mucho por estos inconvenientes que os he detallado, pero ahora con las nuevas técnicas de las que disponemos, pues estamos volviendo a ver un montón de indicaciones para ello. Este artículo recoge esas primeras pinceladas que se empiezan a dibujar sobre los beneficios de la endoscopia biportal para la foraminotomía cervical posterior. Parece que efectivamente disminuye mucho ese dolor posoperatorio y además disminuye mucho también esa posibilidad de inestabilidad segmentaria. La sliding technique propiamente dicho es poder abordar dos niveles adyacentes para hacer una foraminotomía cervical, pero con un solo abordaje. Y gracias a la endoscopia biportal esto es posible. Es cierto que la columna cervical tiene unas consideraciones anatómicas que nos favorecen poder hacer este tipo de procedimientos. Y estos son digamos, las tres características anatómicas más importantes que tiene la columna cervical. Por un lado, a diferencia de la columna lumbar, el espacio interlaminar entre las vértebras, entre los niveles, es muy, muy pequeño. Entonces, eso nos permite con un solo abordaje poder tratar dos niveles. La lordosis cervical también favorece la posibilidad de poder hacer esta sliding technique, a pesar de que a veces nos encontramos rectificaciones cervicales. Y también esa disección de la musculatura, el multifidus es muy finito, muy pequeño, y la foraminotomía cervical posterior por endoscopia requiere muy poquita disección de este músculo. Entonces eso es lo que nos favorece también poder hacer dos niveles en un solo abordaje. Vamos a hablar un poco de la colocación. Es muy importante en endoscopia cervical la colocación del paciente. Vamos a intentar, fundamental siempre tener el espacio libre por debajo de la cabeza para que pueda pasar el rayo. Obviamente hay que entretenerse mucho al inicio en la colocación, asegurarnos de que la posición
de las cervicales está bien alineada. No es imprescindible utilizar el cefalostato de Mayfield, se puede utilizar un colchón un cojín de espuma de los que solemos usar en la posición de decúbito prono, y sí que es importante poder retraer los hombros para visualizar bien los niveles a los que queremos llegar. Respecto a los instrumentos, básicamente usamos los mismos instrumentos que usamos para la cirugía endoscópica biportal en la columna lumbar, con algunos detalles que pueden facilitar el abordaje en la columna cervical. Los vaporizadores que utilizamos es el de 90, como en la columna lumbar, y ese ganchito que muchas veces nos ayuda a liberar bien las adherencias del tejido conectivo que puede haber en la axila de la raíz. Después sí que creo que es muy importante utilizar una fresa de diamante, y luego nos podemos apoyar muchas veces de un escoplo de 2 milímetros. Los que usamos en lumbar son entre 4 y 5 milímetros. Uno más pequeñito sí que a veces ayuda mucho en la columna cervical. Para marcar la incisión en la parte, digamos, superior de nuestra imagen, donde están las líneas amarillas, tenemos lo que sería el abordaje para una foraminotomía de un solo nivel. Si vamos a hacer un abordaje en 2 niveles y vamos a hacer una sliding technique, el portal superior lo colocamos sobre el pedículo de la vértebra superior. Es decir, si vamos a hacer un abordaje C5, C4, C5, C6, nuestro portal superior estaría en el pedículo de C4 y nuestro portal inferior en el pedículo de la vértebra inferior, en este caso en C6. Muy importante la apertura de la piel y después la disección, utilizar los dilatadores para hacer una buena disección del tejido muscular, utilizar el separador de partes blandas, que esto nos va a favorecer que continuamente esté saliendo el agua. Es muy importante en la columna lumbar, siempre lo repito mucho también, en cervicales aún más todavía, muy importante tener esa buena salida del agua, porque si se queda dentro aumenta la presión dentro del espacio epidural y eso nos va a dar en el posoperatorio, o nos puede dar, secuelas neurológicas graves. Aquí tenemos coloreado en azul el B-point, que es nuestro target inicial. Siempre en la columna cervical tenemos que conseguir localizar ese B-point. En esta imagen que tenemos aquí, lo estáis viendo ahí en rojo, y esto sería la imagen que nosotros tenemos que buscar a la hora de abordar la columna cervical y hacer una foraminotomía. Por un lado, el B-point se define como ese ángulo que forman la lámina superior, la lámina inferior y la faceta. Y esta es la imagen que tenemos que intentar visualizar. Así estamos seguros de que estamos en el sitio correcto, no nos estamos yendo ni laterales ni mediales hacia la zona del canal. Ahora os presento este vídeo donde se ve claramente cómo ahí estamos explorando la axila de un nivel y con un simple movimiento de la cámara podemos ver la axila del nivel inferior. Simplemente con 2 incisiones hacemos una foraminotomía en 2 niveles. Ahora os quiero comentar este caso. Esta es una paciente de 53 años que vino a la consulta con un dolor neuropático muy intenso en la región bucal y tenía esta tumoración, un esvanoma de la raíz, y decidimos abordarlo por endoscopia biportal. La ventaja de abordarlo por endoscopia biportal es que, como veis, afecta, bueno, está muy en relación con la faceta, incluso se sale a través del foramen, y si lo hacíamos por microcirugía teníamos que quitar completamente la faceta para poder tener un buen acceso. Bueno, pues este es el vídeo de la cirugía. Ahí a la derecha tenéis la marca de las incisiones de piel una vez cerrado. Ahí estamos fresando la lámina superior, la lámina inferior, y ahí estamos coagulando la zona de la raíz. En este caso, especialmente al tratarse de un esvanoma, era muy importante exponer completamente la raíz, con lo que ahí estamos intentando exponer bien el borde superior. Por ahí asoma ya el tumor
No sé si ves la diferencia en la dura. Vale, esa es la lámina superior. Ahí estamos coagulando y vamos a liberar la parte inferior de la raíz. Ahí lo veis también. Esta es la monitorización. Estábamos mapeando a ver exactamente a qué correspondía. Y ahí abrimos la cápsula e iniciamos con los microdisectores de neurocirugía, el debulking del tumor. Uno de los hándicaps que nos encontramos a la hora de tratar digamos, estas patologías, ¿no? Esto es un poco para que también veáis hasta dónde podemos llegar con la cirugía endoscópica hoy en día. Ahí tenemos la raíz de la que venía el tumor. Uno de los hándicaps que nos encontramos es que todavía no tenemos el instrumental específicamente diseñado para poder hacer este tipo de procedimientos, con lo cual vamos usando un poco pues, lo que tenemos, ¿no? En este caso los microdisectores nos ayudaron mucho. Ahí vamos vaporizando el tumor. Y con un pedacito de tachosil cubrimos el defecto de la cápsula. Ahora estamos a la espera en estos días de realizar la resonancia posoperatoria. Y bueno, sobre todo comentaros que bueno, siempre decimos esto, ¿no? Cada step, cada escalón lleva una curva de aprendizaje. Primero la recomendación siempre es empezar por la patología lumbar, pero es muy importante aprender a hacer bien una hernia discal lumbar por endoscopia para poder llegar a tratar otro tipo de patologías como puede ser esta. Y esto era lo que os quería contar. Básicamente, pues para concluir, creemos que la cirugía endoscópica puede facilitar mucho recuperar una serie de abordajes como la foraminotomía cervical y poder tratar la patología cervical por la vía posterior, minimizando mucho ese dolor posoperatorio y esa, digamos, inestabilidad posible que puede aparecer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elsa, por su brillante presentación. Voy a importar cervical. Eh, Acá en Perú estamos empezando con la parte endoscópica horizontal y viene bastante bien el aprendizaje que usted nos muestra, que nos presenta, para poder ir avanzando paso a paso. Usted dice, hay una curva de aprendizaje. Según los estudios, se debe empezar por la parte lumbosacra, luego pues con el pasar del tiempo. Ha sido un placer tenernos el día de hoy. Tenemos el comentario de nuestros faculties nacionales. Tenemos la presencia del doctor Paz, el doctor Reyes y el doctor Chávez, que van a estar también presentes en su anual conjuntamente con nuestros expositores internacionales, tanto la doctora González, la doctora Araque, el día 20-21 de marzo en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Van a ser 2 días de mucho aprendizaje teórico-práctico. Tenemos la parte del Cadáver Lab, que lo vamos a desarrollar en el centro de entrenamiento de la universidad. Acá se está colocando en el mensaje, en el chat, la información para los que desean conocer un poquito más sobre el curso de marzo y también el brochure para que vean el desarrollo de lo que vamos a tener el 20 y 21 en Cayetano Heredia. Doctor Alzamora, ¿algún feedback final, por favor, de forma breve? Adelante, por favor. Está muteado, me parece, doctor. Ahora sí, escucha. Perfecto. Sí, José, muchas gracias. Muchas gracias también a todos los ponentes, la verdad que han sido unas ponencias muy, muy bonitas, muy académicas. Bueno, por mi lado, para finalizar, solamente a todos los alumnos, pues que esto sirva como para motivarlos
Como ven, todo lo que nos reúne aquí, somos apasionados por esa técnica endoscópica. Sabemos de los pros, que yo diría que son mucho mayores que los contras, si es que los hay. Quizás sea un poco una opinión un poco sesgada, pero nada, los invito a todos a que se involucren más en el tema endoscópico, que comiencen su práctica. Estos cursos como el que se está organizando en marzo, realmente pues catapultan la práctica e inician pues el camino para, como dijo también el doctor Echeverry, es una herramienta más, ¿no? Hay que tener en cuenta que es una herramienta más, pero muy útil, que hay que saber cuándo utilizarla y realmente pues puede cambiar radicalmente sobre todo el resultado y el confort postoperatorio de nuestros pacientes. Así que nada más por mi lado, invitarlos a todos los presentes a participar en el curso de marzo. Gracias. Gracias, doctor Zamora. Doctor Carranza, adelante, por favor. Buenas tardes y buenas noches con todos. Bueno, primero felicitar a León y a todo el equipo de cirujanos que hoy nos han deleitado con sus ponencias, la verdad muy provechosas para todos nosotros. Bueno, mi comentario final es que el cirujano de columna, tanto de monoportal como biportal, tiene que manejar las diferentes herramientas porque los pacientes son diferentes, ¿no? Entonces, si podemos manejar de repente las dos técnicas, eh, sería lo ideal. Eh, el futuro, en Bariloche, en el último congreso de neurocirugía, hablaban si la técnica biportal era una evolución de la cirugía monoportal. Y yo creo que, como decía la doctora Elsa, son totalmente complementarias. Creo que se complementan bien, va a depender del gusto de cada cirujano. Sin embargo, el manejo de estas dos técnicas pues nos lleva a mejores resultados. También quería invitar a los alumnos para que se unan a este curso teórico más Cadaver Lab en marzo. La verdad sigue siendo, en Perú ahora se están organizando muchos cursos y estamos tratando de fomentar más la formación en cirugía endoscópica. Creo que esto es el presente. Los resultados siempre van a ser buenos. eh, y la tasa de complicaciones cuando la técnica se maneja, pues cada día son menores, ¿no? Muchas gracias. Perfecto, doctor Carranza. Muchas gracias por sus recomendaciones. El doctor Carlos Fuentes nos pregunta, doctora Elsa, doctor Schanger, buenas tardes, muchas gracias por sus ponencias. Una pregunta, ¿en endoscopía biportal es necesario el uso de imágenes? No, no he escuchado bien la pregunta porque se cortaba un poquito. A ver, disculpe, doctora, el doctor Fuentes nos pregunta, ¿en endoscopía biportal es necesario el uso de drenajes de DREN? ¿Necesario el uso de drenaje? ¿Cómo afecta? Ah, bueno, yo la verdad es que siempre dejo un pequeño drenaje. Eh, es cierto que hay muchos cirujanos de cirugía endoscópica biportal que no lo utilizan. Yo desde el inicio lo hice así. Yo me formé en Corea y en Corea a día de hoy siguen dejando un drenaje, ¿no? Hay eh, mucho miedo a ese hematoma epidural, que es cierto que al menos yo lo que he visto es que es muy, muy poco frecuente, al menos un hematoma epidural que realmente de sintomatología, pero es una manera de, bueno, pues intentar evitarlo en cierto sentido y creo que al menos aquí en España, desde el punto de vista legal, también nos puede cubrir un poco. Que sea imprescindible o no, bueno, yo creo que depende mucho también del cirujano. En los casos en los que a veces no lo he dejado, pues son casos a lo mejor de cirugía muy corta, paciente joven, ningún factor de riesgo, pero en descompresiones de canal por estenosis, pacientes mayores, anticoagulados, etcétera, yo siempre, siempre recomiendo que se deje un pequeño drenaje y en los primeros casos, en la gente que empieza, creo que es importante dejarlo. Muchas gracias, doctora Elsa. Doctor Gianfranco Reyes, también uno de nuestros faculties nacionales del curso de marzo. Adelante, por favor, doctor Reyes. León, sí, agradecerte por la invitación y felicitarte a todo tu grupo en esta magnífica exposición
y sobre todo recalcar que en base a este último caso de resección tumoral cervical mediante técnica endoscópica como biportal, es importante mencionar que con una adecuada selección del paciente como el que hemos visto y un dominio técnico sólido por lo que he visto de la técnica, la endoscopia puede ir más allá de solamente solucionar o ayudarnos a solucionar patologías degenerativas, que es para lo usualmente utilizado, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a mantener una seguridad, una visión amplia de la patología más allá de esta patología degenerativa y, por supuesto, nos ayuda a tener un manejo adecuado del control neurovascular. Excelente. Gracias, doctor Reyes. Tenemos finalmente la participación del doctor Jefferson Chávez, también faculty nuestro del curso de marzo eh, de la Universidad Cayetano Heredia. Adelante, por favor, doctor Chávez. Buenas tardes con todos, José. No sé si me escuchan. Sí, 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 adelante. Buenas tardes con todos. Felicitar a Javier, a la doctora Elsa, a Yesí, a Raúl. Muy buenas las exposiciones. De mi parte, lo que siempre les digo, eh, hacer los cursos, los workshops, van a apoyar muchísimo a que tengamos menos complicaciones, a que hagamos bien la técnica, porque estas técnicas de mínima invasión apoyan mucho a tener mejores resultados. Pacientes que a las 2 horas, 3 horas incluso pueden estar en la casa, sí, que sea de alta. Recién la semana pasada hicimos una cirugía también de hernia. Pues el paciente a las 2 horas ya se quería ir a su casa. Entonces, son cirugías que te permiten manejar al paciente con poco dolor en el postoperatorio, te permiten tener a un paciente restablecido prontamente, que es lo que más quiere y que es lo que más te preguntan en la consulta previa. Para llegar a esto, siempre es ideal hacer estos cursos, capacitarse, saber bien la técnica y con eso vamos a tener menos complicaciones, que es lo que más me preocupa, porque a veces estamos acostumbrados a la cirugía tubular, a la cirugía abierta, que podemos maniobrar mejor con las dos manos, pero esta técnica también nos permite hacer casi lo mismo, solo nos falta más capacitaciones o más workshops, ¿no? Que es lo que sería, ¿no? Invitarles nuevamente al curso en marzo y con el grupo de José, que ahí vamos a estar para poder apoyar a todos los que asistan, ¿no? Gracias. Perfecto, gracias, muchas gracias. El doctor Diego León de Bolivia nos pregunta, saludos a todos, excelentes presentaciones. Una pregunta, ¿en ambas técnicas existe un número de cirugía que se considere básico para decir he superado curva de aprendizaje en esta técnica? Hablando de curva de aprendizaje en mono y biportal, ustedes, doctores, expositores, ¿tienen algún tipo de número, punto de corte de repente para decir, de repente en este número ya acompañado lo hice y a partir de este momento de repente puedo empezar a hacerlo solo? Mira, yo en el caso de la biportal sí que te puedo dar algún dato. Ah, perdón, Raúl, si quieres ve tú primero. Nada, yo siempre pongo el ejemplo, si ahora todos nosotros, los casi 40 participantes que estamos en este momento conectados, tomamos clase de salsa, para aprender a bailar salsa, algunos en 1 hora lo van a tener controlado y otros en un mes y otros en un año. Siempre va a haber una cierta predisposición con ciertas habilidades previas adquiridas que te van a permitir lograr el cometido más rápido o más lento. Pero sí es cierto que en diferentes papers sobre curva de aprendizaje se han estimado unos entre 35 y 45 casos, dependiendo de si la técnica es monoportal o biportal. Yo personalmente considero que no hay nada que sea ciencia establecida sobre si es más larga la curva en la monoportal o en la biportal. Lo cierto es que se recomienda que siempre se empiece una curva dominando primero la parte teórica, luego pasando a hacer prácticas o simulaciones cadavéricas y luego acompañado por cirujanos expertos. Siempre la mentoría va a determinar la rapidez en la que esa curva, por supuesto, se desarrolle. Excelente, excelente, Raúl. ¿Algún faculty? Y una cosa muy pequeñita, sí, Complementar. pero en la línea de Raúl. Tú ves la literatura sobre endoscopia biportal y te vas a dar cuenta que hablan mucho de la regla 30-50, porque siempre normalmente se coge velocidad antes que seguridad. Y esto porque los análisis de las curvas de aprendizaje tipo CUSUM y RACUSUM te dicen que con 30 casos
tú te sientes confortable y más o menos rápido en un tiempo decente de cirugía, y con 50 la tasa de complicaciones comienza a bajar hasta que a los 89 casos, supuestamente las complicaciones son bastante bajas. Pero como dice Raúl, ¿no? Depende de cada uno, por supuesto, y los estudios además me hace un poco de gracia, ¿no? Porque siempre es con cirujanos con años de experiencia. Entonces es muy difícil dar un número, y de hecho, si para los que les interesa a lo mejor entrar en el mundo de la V, en el artículo que publico con la doctora González, nosotros hablamos, además de volumen de casos, también de achievements, ¿no? O sea, de hitos, o sea, cosas que tú tienes que lograr manejar, ¿no? De acuerdo al procedimiento que estás haciendo para seguir al siguiente escalón de dificultad. Entonces, ya no es tanto que yo tenga que hacer 30 hernias para decir, ah, ya, pues 30 hernias, ya paso al siguiente paso, sino es que a lo mejor ya sé triangular, sé llegar, manejo esta parte bien, me siento cómodo, a lo mejor mi siguiente paso es este procedimiento. Ya no solamente volumen de casos, sino también hitos, ¿no? También logros, ¿no? Es una combinación de ambas cosas. Excelente, excelente. Muchas gracias a todos, doctores, por su participación. Esperemos poder reencontrarnos en el mes de marzo aquí en Lima, a los faculties internacionales, a los faculties nacionales, a todos los participantes que deseen. Si bien es cierto, hay una parte de full curso que es teórico-práctico, pero también pueden acceder a la parte teórica únicamente, si gustan. Vamos a proceder a tomarnos la foto final. Sé que allá en España es un poquito tarde, así que por favor, si pueden prender toda su cámara, todos los participantes, para poder tomar la foto final, los agradecería. A ver, Giselita, ¿nos apoyas ahí, por favor? Muy bien. Sí, Solamente es unos segundos. a ver, voy a contar y van a ser dos fotos por la cantidad de personas. Permítanme un segundo. A ver, Perfecto. una, dos, tres. Ah, permítanme. Y va la segunda para las siguientes personas. A Que ver, salgamos guapos, Giselle. por favor, el mejor ángulo. Una, dos, tres. Photoshop. Eh, Ya Muy bien. está. Muchas gracias a todos. Somos parte de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Estamos fomentando la educación continua en endoscopía de columna espinal, y será un gusto y un placer verlos nuevamente en el mes de marzo en el curso herediano anual de cirugía endoscópica de columna. Ha sido un gusto. Tengan buenas tardes y buenas noches a todos los participantes. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, Buenas chao. tardes, gracias. Chao. Chao, chao. Ya, ah, chao.